Hay secretos en el mar que parecen estar fuera de nuestro alcance, misterios que se esconden en sus profundidades. Durante siglos, los hombres han contado historias sobre criaturas que emergen de las aguas en la oscuridad de la noche, seres que no deberían existir, pero que han sido vistos con los propios ojos de marinos, pescadores y viajeros. Algunas leyendas hablan de sirenas, seres fascinantes y seductores, pero lo que hoy vamos a contar va mucho más allá de esos cuentos. Estas no son historias sobre criaturas hermosas. Lo que escucharás son relatos de seres oscuros, de piel escamosa y fétida, con cuerpos deformes y rostros que desafían toda lógica humana. Son los hombres pez, criaturas que acechan desde las profundidades, arrastrando a las personas a un destino del que nunca se regresa. ¿Qué son realmente estos seres? ¿Son antiguos guardianes del océano o criaturas malditas que habitan en la frontera entre nuestro mundo y lo sobrenatural? La criatura de Sayulita. Era el verano de 1980, un año que nunca olvidaré. Sayulita, en Jalisco, aún era un pueblo de pescadores, tranquilo y ajeno al turismo que después invadiría sus costas. En ese entonces, la vida giraba en torno al mar. Mi primo Javier y yo éramos pescadores de toda la vida, al igual que nuestros padres y abuelos antes que nosotros. Desde niños, habíamos aprendido a leer las señales del océano, a conocer sus misterios y respetar su inmensidad. Pero aquella temporada, algo había cambiado, algo que incluso los más viejos del pueblo no podían explicar. Había un silencio inquietante entre los pescadores. Muchos de ellos, hombres curtidos por el sol y las aguas, comenzaban a compartir historias extrañas, cosas que nunca antes habíamos oído con tanto detalle. Uno de los ancianos, don Tomás, que ya no salía a pescar, pero pasaba sus días junto al muelle, solía contar historias perturbadoras sobre el mar. Decía que había visto luces que se sumergían en las profundidades sin dejar rastro, fantasmas que caminaban sobre las olas y criaturas con formas imposibles que emergían de la oscuridad. Para él, el mar no solo era un lugar de trabajo, sino un terreno lleno de secretos. Siempre consideramos esas historias como cuentos para asustar a los jóvenes. Javier y yo nunca les dimos demasiada importancia, aunque había algo en la forma en que las contaban que despertaba una pequeña duda. Las risas y las bromas sobre aquellas leyendas parecían una manera de desviar el creciente nerviosismo que sentíamos. Sin embargo, a medida que los peces desaparecían de las zonas habituales y nuestras redes volvían vacías, la sensación de que algo andaba mal comenzó a ser inevitable. Incluso los pescadores más veteranos, quienes decían poder predecir la marea con solo observar el viento, estaban desconcertados. Javier y yo decidimos ir cada vez más lejos en busca de mejores aguas, pero lo único que encontramos fue una atmósfera cada vez más inquietante. Los peces se comportaban de manera errática, moviéndose frenéticamente antes de desaparecer. Había ocasiones en que el mar se volvía tan silencioso que hasta el más mínimo sonido parecía un presagio. Las historias sobre avistamientos extraños en el mar también se intensificaron. Un pescador contó haber visto una figura blanca flotando sobre el agua, similar a una mujer, pero que desaparecía cada vez que intentaba acercarse. Otro habló de luces brillantes que se sumergían en las profundidades, nunca para volver. Las bromas comenzaron a desaparecer y en su lugar quedó la inquietante sensación de que algo estaba acechando desde las profundidades. Una noche clara, con el cielo despejado y el mar en calma, decidimos quedarnos más tiempo de lo habitual, con la esperanza de que tal vez el cambio de horario nos traería mejor suerte. Mientras recogíamos las redes, un golpe sutil sacudió la lancha, lo suficientemente fuerte como para ponernos en alerta. No había nada visible en el agua, pero los peces en las redes comenzaron a moverse frenéticamente,
como si algo invisible los estuviera persiguiendo. Nos quedamos observando, intentando entender lo que estaba sucediendo. En ese momento, encendí la linterna para iluminar el agua, y lo que vimos nos dejó inmóviles. A pocos metros de la lancha, una cabeza emergió del agua. No era la de un pez común. Su piel era oscura y escamosa, y sus ojos, grandes y brillantes, reflejaban la luz de una manera inquietante. La criatura solo se dejó ver por un breve instante antes de sumergirse rápidamente, dejando un rastro de burbujas en su estela. Esa noche, el silencio se volvió abrumador. Ninguno de los dos podía explicar lo que habíamos visto. Era más fácil intentar racionalizarlo, pensar que tal vez era un pez extraño, o que nuestras mentes nos jugaban una mala pasada debido al cansancio. Pero en lo profundo, ambos sabíamos que no era así. Al día siguiente, el ambiente estaba más cargado de tensión. Decidimos ir aún más lejos, hacia aguas que los pescadores del pueblo evitaban. Decían que esas zonas eran peligrosas, que no debía perturbarse lo que habitaba allí. Sin embargo, Javier, con su impulso natural, desestimaba esas advertencias, convencido de que solo eran supersticiones. A medida que el día avanzaba, el mar permanecía inusualmente tranquilo, y el silencio que nos rodeaba se sentía como una amenaza palpable. En la tarde, cuando estábamos por recoger las redes, el mar comenzó a agitarse de manera extraña. Un golpe violento sacudió la lancha con tal fuerza que Javier, quien estaba en la parte trasera del bote, fue lanzado al agua. Lo vi luchar por mantenerse a flote mientras el pánico se apoderaba de él. En mi intento desesperado por ayudarlo, el agua a su alrededor comenzó a agitarse de manera violenta, y antes de que pudiera reaccionar, lo que emergió de las profundidades fue algo que jamás olvidaré. Era una criatura, pero no como las que habíamos escuchado en las leyendas. Su cuerpo estaba cubierto de escamas gruesas y oscuras, tan resistentes como una armadura. Su silueta recordaba vagamente a un tritón, pero su rostro era una abominación. Tenía los rasgos de un pez abisal, con ojos enormes y vacíos, y una boca llena de dientes afilados que parecían diseñados para destrozar carne. La criatura agarró a Javier por el tobillo y con una fuerza increíble lo arrastró hacia las profundidades. Intenté aferrarme a su brazo, pero fue inútil. La fuerza de la bestia era sobrehumana. Los gritos de Javier se apagaron rápidamente en el vasto silencio del mar. Regresé al pueblo en estado de shock, temblando de miedo y sin poder pronunciar palabra. Corrí hasta la comisaría con la esperanza de que alguien me creyera, pero fue en vano. Aunque organizaron una búsqueda, nunca encontraron rastro de Javier ni de la criatura. Con los días, la atmósfera en el pueblo se volvió más extraña. La policía evitaba dar explicaciones y la aparición del ejército solo aumentó la sensación de que algo se estaba ocultando. Comenzaron a patrullar la costa, pero no ofrecieron ninguna respuesta clara. Las autoridades sugirieron que tal vez Javier había sido víctima de un cocodrilo, aunque todos sabíamos que esa era una excusa. Trataron de desacreditar mi historia, insinuando que había estado bebiendo, pero yo sabía la verdad. Lo que se llevó a mi primo no era un cocodrilo ni ningún animal común. Era algo mucho más siniestro, algo que nunca debería haber emergido de las profundidades. Con el tiempo, comprendí que las leyendas de los viejos pescadores no eran simples cuentos para asustar, eran advertencias. El mar guarda secretos oscuros, y lo que vi ese día fue la prueba de que esas criaturas existen. El océano no es solo agua y peces, es un vasto y misterioso territorio donde lo desconocido aún habita, y a veces esos misterios salen a la superficie para recordarnos que no somos los dueños de este mundo. El gentil de Manzanillo. Hoy quiero compartirles una historia que me contó mi abuelo hace muchos años y que me sigue persiguiendo hasta el día de hoy. Me gustaría saber si alguien más ha escuchado sobre esta criatura
O peor aún, si alguien la ha visto con sus propios ojos. Mi nombre es Joaquín Vargas y lo que les voy a narrar sucedió en las playas de Manzanillo en los años 70, según me relató mi abuelo. Mi abuelo siempre tuvo una relación profunda con el mar. Trabajaba en los muelles, como tantos otros en el pueblo, pero fue una experiencia en particular la que lo marcó para siempre. Era una historia sobre el Gentil, una criatura mitad hombre, mitad pez, que según decían, salía del mar por las noches para llevarse a los hombres desprevenidos. No era raro escuchar historias sobre él, pero pocas personas se atrevían a hablar de lo que realmente sucedía cuando alguien desaparecía cerca del agua. A esta criatura la llamaban el Gentil, aunque nadie supo nunca por qué. Mi abuelo decía que de gentil no tenía nada. Era una abominación salida de las pesadillas más profundas del océano. Su piel estaba cubierta de escamas gruesas y oscuras que brillaban con un tono verdoso bajo la luz de la luna. Cada vez que caminaba, dejaba un rastro húmedo y pegajoso en la arena, como si su cuerpo exudara una especie de líquido viscoso. Era delgado, pero sus músculos se marcaban de manera grotesca, tensándose como cuerdas bajo su piel escamosa. Tenía un olor penetrante a pescado podrido, un hedor que llenaba el aire y hacía que cualquier persona cercana sintiera náuseas. Su rostro era lo más aterrador de todo. Su cabeza parecía una mezcla entre un ser humano y un pez abisal, con ojos enormes, completamente negros, vacíos de cualquier emoción, y una boca llena de dientes afilados que sobresalían de su mandíbula deformada. La historia que más impactó a mi abuelo ocurrió en los años 70, cuando él y un grupo de 5 amigos solían reunirse después del trabajo para relajarse en la playa. Después de largas jornadas en los muelles, se dirigían a la costa con botellas de cerveza en mano para disfrutar de la brisa del mar bajo las estrellas. Era una rutina para ellos, algo normal, hasta que una noche todo cambió. Habían llegado a la playa como siempre, cuando uno de los amigos de mi abuelo, Francisco, notó algo raro en la distancia. A lo lejos, vieron una figura que se movía por la orilla. Al principio pensaron que era solo otro pescador o alguien que caminaba solo bajo la luz de la luna, pero la forma en que se movía no era normal. La figura avanzaba con pasos lentos y pesados, su cuerpo brillando bajo la luz de la luna, pero había algo en su apariencia que los inquietó profundamente. La criatura era alta, mucho más alta que un hombre normal, y su piel escamosa reflejaba la luz del mar con un brillo antinatural. Su andar era extraño, como si no estuviera acostumbrado a caminar sobre la arena, arrastrando los pies de manera torpe, pero con una fuerza inhumana. Al acercarse a la orilla, la criatura se detuvo por un momento, observando el horizonte, y luego, sin previo aviso, se adentró en el agua. Mi abuelo y sus amigos quedaron petrificados, observando cómo la figura desaparecía bajo las olas, dejando un silencio espeluznante en su lugar. Esa noche cambió a Francisco. Desde ese día, no dejó de hablar sobre lo que habían visto. Se obsesionó con la idea de descubrir qué era esa criatura y por qué aparecía en las playas de Manzanillo. A pesar de las advertencias de mi abuelo y los otros amigos, Francisco volvía todas las noches a la playa solo, esperando ver al Gentil. Sus noches se convirtieron en una búsqueda interminable, y cada vez que regresaba, les contaba que sentía algo en el ambiente, una presencia que acechaba en la oscuridad, aunque nunca más volvió a ver a la criatura. Finalmente, mi abuelo y los demás decidieron acompañarlo una vez más. Quedaron en reunirse en la playa para que Francisco no estuviera solo. Pero cuando llegaron, Francisco ya estaba allí y algo no andaba bien. Mientras bajaban la colina que llevaba a la playa, escucharon gritos que helaron su sangre. Eran los gritos de Francisco, pidiendo ayuda desesperadamente. Corrieron lo más rápido que pudieron, pero cuando llegaron, vieron una escena que jamás olvidarían. Allí estaba, esa misma criatura que habían visto semanas antes, pero esta vez
no solo caminaba por la orilla, estaba arrastrando a Francisco hacia el agua. La imagen era espantosa. La criatura tenía una altura imponente y su piel escamosa, delgada pero dura como una armadura, brillaba bajo la luna. Los músculos de su cuerpo se tensaban mientras jalaba a Francisco con una facilidad aterradora. Sus ojos, esos ojos negros y vacíos, miraban hacia ellos sin ninguna emoción, y su boca, llena de dientes afilados y amarillentos, goteaba una baba espesa que caía sobre la arena. El hedor a pescado podrido se hacía insoportable, envolviendo a mi abuelo y sus amigos, mientras veían cómo esa monstruosidad se llevaba a su amigo. Francisco gritaba con todas sus fuerzas, pataleando y luchando por liberarse, pero era inútil. La criatura tenía una fuerza sobrenatural. Antes de que pudieran alcanzarlo, la bestia lo sumergió bajo el agua y el mar lo devoró en cuestión de segundos. Mi abuelo y los demás quedaron paralizados por el horror. Todo estaba en silencio, como si el mar hubiera tragado no solo a Francisco, sino también cualquier esperanza de salvarlo. Días después, en lo que hoy es la playa de Club Santiago, encontraron una pierna flotando. La pierna estaba descompuesta, pero todos sabían que pertenecía a Francisco. Las autoridades locales trataron de explicar lo ocurrido, diciendo que había sido un accidente, que tal vez Francisco había sido atacado por un animal marino. Pero mi abuelo sabía la verdad. El gentil lo había arrastrado al fondo del mar. Con el tiempo, mi abuelo me contó que estas historias sobre el gentil no eran nuevas. Las leyendas ya existían desde mucho antes de los años 70. En los años 40, los padres de sus amigos también hablaban de un ser que salía del mar por las noches, llevándose a los que estaban solos en la playa. Decían que tenía la misma apariencia, escamoso, delgado, con una fuerza brutal y un hedor a muerte. Nadie sabía por qué lo llamaban el gentil, pero todos sabían que era un ser peligroso. Hasta el día de hoy, me pregunto si alguien más ha visto a esta criatura. Si has escuchado una historia parecida, o peor aún, si has visto al gentil con tus propios ojos, me gustaría saberlo. Porque sé que lo que mi abuelo vio, esa cosa que acecha desde el mar, sigue ahí, acechando en las sombras, esperando el momento perfecto. El encuentro con el hombre pez. El siguiente relato lo comenté en un video de Creepynautas, pero me gustaría que lo relataras en un futuro episodio de Creepy Radio. Mi nombre es Matías Vinda. Mi tío abuelo Nino, actualmente fallecido, solía contarle a mi madre y a mi tía sobre un encuentro que tuvo con una criatura muy parecida a un hombre pez. Él fue marino toda su vida y durante la década de los 50 estaba en un buque de la Armada Argentina por la zona del Caribe, cerca del Triángulo de las Bermudas. Era de noche y llovía un poco. Habían lanzado un aparejo para medir la profundidad. Al levantar la cuerda del aparejo, esta parecía haberse trabado con algo, así que decidieron alzarlo con una grúa que había en el barco. Le costó mucho a la máquina, pero recogieron el aparejo y además a lo que estaba atorado. Era un ser parecido a un hombre obeso y de baja estatura, pero con facciones de pez. Lo que más le llamó la atención a mi tío abuelo fueron dos cosas: su enorme peso en relación con su tamaño, y que hacía un escalofriante sonido, similar a una risa, como de hiena, pero más agudo, decía él. No se resistió cuando lo agarraron con una red, pero la cuerda que sostenía a la criatura sobre el mar no soportó más y se rompió. Riendo todo el tiempo, esa criatura solo se limitó a observar a los marinos. No los atacó ni nada. Al día siguiente, se dieron cuenta de que la grúa que sostenía a la criatura estaba doblada a la altura de la mitad del brazo, por lo que agradecieron que no fuera un ser hostil. Te mando un saludo y me encanta tu trabajo. Los océanos cubren la mayor parte de nuestro planeta, pero apenas conocemos lo que hay bajo su superficie. Los marineros, aquellos que se adentran en esas aguas,
han sido testigos de cosas que desafían nuestra comprensión. ¿Y si lo que han visto no son solo leyendas? ¿Y si algo mucho más oscuro habita en esas profundidades? Algo que no pertenece a nuestro mundo. A veces, la realidad supera la ficción, y lo que ignoramos puede ser más aterrador de lo que imaginamos. Si has tenido una experiencia inexplicable en el mar, o si algo te ha hecho cuestionar lo que realmente acecha en sus aguas, queremos escucharlo. Envía tu historia al correo de contacto que aparece en la descripción del video.